Estrategia, el podcast en donde el marketing, los negocios y el crecimiento personal se entrelazan. Soy Candy Díaz, consultora de marketing y negocios, y en este espacio te comparto entrevistas, herramientas y reflexiones para que puedas tomar mejores decisiones desde lo personal hasta lo empresarial. En el episodio de hoy me acompaña Alexander Pulido, diseñador industrial, mentor y ex profesor universitario, apasionado por el diseño como motor de innovación. Actualmente desde Estados Unidos está impulsando una iniciativa para apoyar a emprendedores no tecnológicos a escalar y mejorar sus modelos de negocio a través del diseño estratégico. Bueno, bienvenido Alexander, ¿cómo estás? Hola Candy, excelente, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, chévere, aquí emocionada por esta conversación que vamos a tener el día de hoy. La verdad que me pareció muy interesante cuando la estuvimos preparando, o sea, todo lo que me contaste que hacías y me pareció muy guau. Y de verdad te agradezco mucho por venir hoy aquí a compartir tu experiencia y tus conocimientos. Tú estudiaste diseño industrial. Pero me comentaste Correcto. que ahorita estás más enfocado en acompañar emprendedores. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, la verdad ha sido un camino bastante largo, porque ha sido un camino de más de 20 años. Desde que yo comencé a trabajar, los primeros años sobre todo me enfoqué mucho en el tema de las personas, diseño de interacción. eh, por mucho tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en salud y en empresas también que se dedican a desarrollar productos para la salud. Por ahí empezó todo. En el camino empecé a combinar de diferentes temas, trabajar para diferentes proyectos y empresas que me llevaron pues a conocer muchos espacios del diseño, no solamente centrarme en un producto o en una cadena, digamos, de productos, sino que esto lo va llevando a uno a conocer las empresas, a trabajar en equipo principalmente. Eso es algo que de pronto uno al comienzo no se espera, pero en la medida en que uno se vuelve parte importante en el proceso de las organizaciones para desarrollar sus productos, que hace parte de los objetivos, pues uno tiene que ir interactuando con las personas de mercadeo, las personas que están a cargo de fabricación, las personas que están a cargo de distribución, quienes toman decisiones, quienes desarrollan las tácticas, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto que uno desarrolle. Entonces, uno empieza a utilizar primero todo el pensamiento de diseño, todo ese concepto que uno tiene como diseñador, que generalmente es tan sistémico y no es cerrado, no es lineal. Pues eso te va llevando a que tú puedas empezar a interactuar de diferentes maneras y con todo tipo de personas, tanto personas muy administrativas como personas muy con el perfil de ingenieros, ¿no? Las personas que Sí, claro. que desarrollan o están muy encargadas de los procesos. Sí, Entonces, bueno, como que es algo más transversal en la sí, empresa, ¿no? Sí, sí, que sí, sí. normalmente en Latinoamérica como que no funciona así, sino que cada área se tiene que encargar de lo suyo y ya no mira para los lados, pero lo ideal es que sea No, transversal. es que tú lo has dicho porque esa parte sí es como yo creo que es uno de los errores, de las causas de fracaso de muchos negocios o del estancamiento de muchos negocios, porque eso quiere decir que la gente trabaja como por silos. Hay que ver Sí. varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que ver qué tan extensa es la empresa, qué tan madura es la empresa, pero mira que se coincide mucho que esa falta de trabajar sistémicamente, pues hace que las personas de mercadeo trabajan por un lado, las personas de producción por otro lado, los de calidad, los de insumos, inventarios, lo que sea, ¿sabes? La gente trabaja muy independientemente y como que el pensamiento es yo hago mi tarea o mi equipo vertical hace mi tarea y al final miraremos cómo unimos todo para entregarlo como servicio o como producto. Y eso hace que pues las empresas se estanquen más, que se les dificulte crecer, que haya mucho reproceso, que no se vea, digamos, en relación al costo de un producto o servicio en el mercado. A veces es demasiado poco el margen de utilidad y no se entiende por qué. Y tiene que ver mucho con eso, ¿no? No es tanto Sí, porque claro. se tenga un precio en el mercado competitivo o en la media,
sino porque internamente hay muchos factores que funcionan mal. Sí, es que justamente como trabajan así, a lo que une a esas áreas, como que Sí, quedan unas rendijitas porque la gente está enfocada en lo suyo y no de forma transversal, como decimos. correcto. Y en esas rendijitas se van perdiendo pues tiempo, recursos y entonces Sí, ahí es donde pierde la correcto. empresa, ¿no? Pero bueno, mira, tú me habías contado que estás impulsando una iniciativa para apoyar emprendedores allá en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, Candy, yo tengo desde hace tiempo, incluso desde antes de la pandemia, pues tuve la oportunidad de trabajar con un community college en la ciudad de Boston. Entonces yo desde aquí empecé a entender lo que pasa en este mercado latinoamericano aquí en Estados Unidos. Ahora lo percibo nuevamente desde Florida. Aquí suceden varias cosas. Digamos, las organizaciones que apoyan el emprendimiento en los Estados Unidos, igual que, por ejemplo, en mi país, en Colombia, cada vez más se enfocan más es hacia las empresas de base tecnológica. Sí. Entonces, cuando hablamos de empresas de base tecnológica, negocios digitales, hay mucha gente interesada, hay muchos angel investors que quieren estar ahí, poner dinero, muchos crowdfundings también. Hay diferentes cosas, recursos, capacitación en ese sentido. Mientras que los negocios tradicionales como que ya no se tiene mucho, no hay demasiado apoyo. Y en Sí, este como que país, a lo mejor no son tan llamativos para ellos sí, y dicen, sí, no, todo así, tecnológico, ¿no? correcto. Ujú. Sin embargo, mira lo que sucede. Como el 80% de los emprendimientos, que son los negocios regulares que nosotros ya conocemos, tradicionales, este tipo de negocios son los que generan normalmente más empleos. Si hablamos de un negocio de base tecnológica con un negocio tradicional, se intenta, digamos, la apuesta es que un negocio de base tecnológica se vuelva una empresa unicornio que se dispare y genere más de $1 millón muy pronto, ¿sí? Sí. Sin embargo, en el tiempo también siguen siendo equipos muy pequeños de trabajo y el riesgo es mucho más alto, ¿no? Cuando hablamos de apostar, que realmente es apostarle al mercado, el nivel de fracaso que se tiene es muchísimo más amplio, más alto que los negocios tradicionales. Dependiendo de los países, hay estadísticas que dicen que el nivel de supervivencia de una startup, que son las empresas de base tecnológica, en un periodo de 5 años puede ser menos del 20% que han sobrevivido, No, menos del imagínate. 20%. Cuando hablamos de las empresas de negocios tradicionales, comercios, generalmente más del 60%, 70% logran sobrevivir en ese espacio, ¿sí? ¿Por qué Ahora, crees que pasa eso? O sea, ¿qué crees que influye ahí? Como eh, a lo mejor el tipo de negocio, o sea, que están sí, atacando necesidades que la gente no tiene o ¿qué has visto sí, tú ahí? bueno, es que hay varias cosas que uno puede ver acá, porque, por ejemplo, tú ves que las empresas de base tecnológica normalmente ya van con una propuesta Ujú. que a veces ni siquiera está tan referida a las necesidades reales de una masa de personas. Y lo que se hace es que esa propuesta se intenta que llegue a las personas, o sea, se intenta crear los mecanismos de no sé si llamarlo dependencia, pero crear una influencia importante en los públicos para que empiecen a utilizar una aplicación o la oferta Sí, que ellos tengan. o sea, como en vez de atacar una necesidad, ellos quieren crear la necesidad, pero es Sí, difícil exacto. eso. Sí, eso se ve muchísimo. Ujú, Se ve muchísimo en este tipo de emprendimientos. Ahora, mira que, por ejemplo, en este país encontramos que los emprendimientos latinoamericanos son un volumen altísimo. O sea, si habláramos de emprendimientos como país, si sacáramos a la cantidad de emprendedores blancos y emprendedores hispanos,
podríamos hablar de que los emprendedores hispanos podrían ser como la tercera o cuarta potencia mundial en generación de nuevos empleos y generación de riqueza, ¿sí? Por Wow. encima de otras empresas. Es altísimo. Sin embargo, pues las personas latinoamericanas, digamos los hispanos, a veces carecen por muchas razones de un soporte. Generalmente, como yo te decía, las empresas de base tecnológica, no solamente en Estados Unidos, sino también en el contexto latinoamericano, tienen mucho apoyo del Estado, de las instituciones que apoyan la tecnología, la transformación digital, pero los negocios tradicionales no tienen ni siquiera mucha capacidad a veces. Esa es otra situación, que las capacitaciones que nosotros demos generalmente son en temas muy técnicos, ¿sí? Sí, sí, claro. Cuando tú consideras los temas técnicos y los temas en habilidades blandas o habilidades estratégicas, son mucho más complejas de desarrollar, ¿sí? Lo técnico Sí, muchas veces incluso lo desarrollamos con microcápsulas, el microaprendizaje, de manera más fácil. La parte estratégica a veces no es tan fácil contarla. El buen claro. diseño es emergente además, o sea, nadie te está entregando una receta, un camino como si vas a hacer, digamos, vas a hacer coding, a programar, tú puedes ya tener como una formulación de cómo trabajar o incluso puedes empezar a crear o tomar segmentos de proyectos o, sí, proyectos, digamos, que ya han sido funcionales y tú los puedes ir adaptando para tener un producto final. Ok. Eso se ve mucho en el agilismo, ¿no? Cuando hablamos de, de estrategias ágiles y todo como Scrum, intenta eso, ¿no? Ya tenemos como bloques, ladrillos como Legos que podemos ir más o menos armando. Cuando Ujú. hablamos de estrategia, la estrategia es emergente. No tienes Claro, esos sí. ladrillos, sino la vas desarrollando de acuerdo a las capacidades de un negocio, de acuerdo a dónde te quieres ver tú como empresa, qué tanto tienes la capacidad, la necesidad o el empuje para arriesgar. Sí, ¿tú crees que ese puede ser uno de los mayores errores en las empresas? ¿O cuál has visto tú que es donde más se equivocan los emprendedores? Yo creo que nos equivocamos en varias cosas. Cuando uno mira los niveles de maduración o de madurez de las organizaciones, el primer y segundo nivel son los más complejos y es donde la mayoría mueren. Y es que mucha gente crea un negocio por gusto. Mucha gente crea un negocio porque de pronto sabía hacer algo bien en una empresa donde estaba. Si yo era el panadero de la panadería y mi producto, digamos, la calidad de mi resultado era muy bueno, yo me siento capacitado para generar un negocio. Sin embargo, hay otras cosas que descuido totalmente. Sé un área muy específica, pero empezar un negocio también tiene varios contextos que hay que aprender a manejar. Yo siempre utilizo una metáfora, la del Mm, director de orquesta y el malabarista. ok, Cuando nosotros comenzamos un negocio, somos malabaristas. El dueño del negocio hace casi todo, es la secretaria, es el que organiza, es el que compra, el que paga, el que hace, sí, sí, y es complejo, ¿sí? Y a veces la visión que se tiene todo es inmediato, todo son urgencias, todo es a corto plazo. Así desarrollamos los negocios generalmente. En la medida en que nosotros vamos creciendo, ya vamos desarrollando procesos y vamos contratando a la gente que nos va a acompañar en nuestro equipo de trabajo. Ese es ujú. otro punto muy delicado y muy Sí, complicado porque complicado. Se te puede ir la empresa o bajar las sí, ventas y todo sí, sí, por una mala contratación, ¿no? claro, porque es que mira, generalmente al comienzo uno trata o contrata al que se deja contratar, más o menos, al que se deja, porque todos queremos trabajar en un negocio que sea fuerte, que sea exitoso, que nos Claro. prometa algo. Cuando yo estoy emprendiendo, generalmente no le puedo ofrecer nada a los empleados. Es la mayoría de los emprendimientos, es la forma en que funcionamos. Sí, sí, Entonces, he escuchado personas así decir como de, no, es que me ofrecieron trabajo en una startup, pero es que yo no quiero trabajar en una startup porque las condiciones a lo mejor no son tan favorables.
Sí, pero eso es en un inicio, a lo mejor ya luego va mejorando la empresa sí, si todo sale correcto. bien y pues ya te van a ofrecer mejores condiciones, pero no todo el mundo se quiere arriesgar, ¿no? Sí. Y pues mira, armar el equipo de la empresa, de mi organización, es como armar un equipo de fútbol, ¿no? Y tener gente que realmente sea muy táctica y tener gente que sea estratégica también y saber cómo jugar los partidos de acuerdo al reto que tenemos tanto de la competencia en el mercado, Ujú. tanto entendiendo a nuestros clientes, ¿no? Y a Claro. los clientes que van llegando. Mira que esa es otra equivocación que a veces tenemos por falta de conocimiento profundo del mercado de los clientes. Tenemos una idea en la mente, sin embargo, muchos negocios que han sido tradicionales han ido cambiando porque las expectativas de los clientes cambian muy rápido. Los clientes Ah, cada vez son más exigentes y son más informados en muchos aspectos. Hay tanta sí. oferta y hay tanta información disponible que la gente tiene la capacidad de tener mucha claridad a la hora de escoger con quién tomo decisiones de compra, a quién le Claro. compro. ¿Tú crees que ahí entra la parte de diseñar el valor? Uy, diseñar valor depende de varios factores. Considero que un factor importante es el tema de la estrategia, tener la capacidad de ir desarrollando estrategias y tener la capacidad precisamente de entender al cliente. Sí, muy Definir valor, importante. Y que sí, se han visto varios casos, bueno, durante el MBA que hice, vimos también la parte de diseño de producto y todo eso, sí, y nos mostraron varios casos, ahorita no recuerdo bien los nombres ni los quisiera mencionar por si acaso, sí, donde, o sea, empresas grandes sacaron productos que fallaron estrepitosamente precisamente por eso, porque no tomaron en cuenta las necesidades del cliente. No se centraron en el cliente, sino que ellos se imaginaron que el cliente necesitaba algo y cuando lo sacaron al mercado, después de invertir millones de dólares, pues sí, sí, se sí. quemó. Sí, Bueno, yo creo también que cada vez más las empresas ya están aprendiendo a crear productos mínimos viables. eso Cuando es súper nosotros importante. hablamos, cuando hablamos de valor, estamos hablando de algo que no es que lo sacaste como el mago saca del sombrero un conejo, sino Ujú. que vas madurando ideas. Generalmente uno tiene como varias pequeñas posibilidades de producto o de servicio y es importante saber que eso hay que pilotearlo. Hay que hacerlo rápido, barato, pero ponerlo en el mercado de una manera simple en que podamos entender si realmente vamos en un camino que puede ser exitoso con ese producto o servicio Claro, y no enfocarnos en meterle todo, como meter la carne al asador completamente en un producto que muchas veces resulta siendo malo. Muchos totalmente. hemos pasado por ahí, también te puedo decir que he pasado por ahí invirtiendo mucho dinero, invirtiendo mucho esfuerzo y al final uno se da cuenta que falló en varias cosas que eran fundamentales para Claro, que sí, funcionara. sí, fíjate, a mí me ha ayudado mucho lo que aprendí de diseño de producto por eso, porque ahorita estoy tratando de emprender con software, pero no lo voy a lanzar así a lo tonto. Estoy haciendo pruebas primero, tengo Sí, unas pruebas pilotos y hasta que eso no sí, esté listo, que esté el producto mínimo viable, no lo voy a lanzar ni le voy a total, invertir miles de dólares, ¿no? Entonces, sí. eso es súper importante. Pero tú crees, o sea, ¿cuál sería como el primer paso para ti en el diseño de un producto? Conocer realmente cuáles son las expectativas de un mercado. O sea, saber Sí, que realmente puede ser una necesidad o puede ser una oportunidad en el mercado, ¿sí? claro, sí, Que tú empezar por vas a ahí y tener, luego sí, desarrollas. Ujú, que uno va a tener un público que realmente va a demandar lo que yo ese regalo que estoy poniendo en el entorno, ¿no? Que ujú. realmente va a cumplir, va a llenar expectativas. Eso sería como lo más importante. Y siempre empezar a mirar cuáles son las capacidades reales que uno tiene cuando uno Claro, va a desarrollar algo, ¿no? Capacidades y habilidades. ¿Qué necesita preparar su organización, su equipo de trabajo para emprender
un objetivo. Eso Sí, para mí totalmente. sería de lo más básico. Mira, ¿y cuál crees tú que es la diferencia entre diseñar un producto físico y un servicio? Bueno, yo me he encontrado con empresas, con negocios que sienten que diseñar un servicio es como hacer el checklist de las cosas que van a poner ahí como el portafolio simplemente, ¿sí? Está Ujú. bien, es parte pero crear un servicio implica muchas cosas. Primero, yo diría que es el compromiso real de lo que yo como negocio me voy a comprometer a entregar a un público, ¿sí? Sí, Porque mira, Candy, y yo creo que las quejas más grandes que se tienen en general es de las empresas que muchas veces te venden bonito, te ofrecen bonito el producto. Entonces te dan un mundo maravilloso, de ágil, somos amigos, te queremos para venderte un producto, ¿sí? Somos sí. tu aliado. Y a la hora de Cuando entregar, compras y después que compras y tienes problemas con aquello que compraste, producto o servicio, no encuentras a nadie, sí, claro, sí ¿sí? pasa mucho. Y bueno, yo estoy metida en la parte de software y sí, ahí es como que puede ser tu mayor diferencial, de hecho. O Sí, sea, que entregues un buen, sí, servicio al cliente, básicamente. sí, Ujú. sí. Entonces mira que en el tema de diseñar un servicio, tú tienes lo que la gente ve y lo que está detrás, como el teatro, el backstage, o también lo que pasa en la programación, ¿no? En el backend y en el frontend, Sí, que tienes los que están allá trabajando, creando, probando, haciendo que las cosas funcionen para que afuera, en el front-end, se vean lindas, se vean fáciles, que sean amables para el cliente. Pero eso debe ser consistente a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo diseño un servicio o un producto, digamos, un producto necesita servicio para que realmente lo lleves en el tiempo, para que sea sostenible, tú necesitas asegurarte que tú tienes los recursos suficientes, la capacidad, el conocimiento, las habilidades de tu gente para poder hacer cadenas de procesos que permitan que todo lo que hay detrás sea ágil, sea limpio, sea sistémico, que la gente trabaje realmente en equipo. Mira lo que comenzamos hablando. sí, Y claro. necesitamos que, sí, que la gente realmente trabaje en equipo, que los objetivos de la organización y el objetivo hacia el cliente final sea un trabajo mancomunado, sea el esfuerzo de muchas personas. Sí, Yo he claro, conocido, totalmente. yo he conocido asesorando empresas también y he participado en procesos de empresas con atención al cliente o tech support, soporte técnico, en donde eh, cuando un cliente llama enojado y hay una persona que es quien contesta el teléfono, que es la cara de la organización en ese momento, pues hay una serie de discursos creados que están en el aire porque realmente detrás de eso a veces no hay nada. Se le dan Ok. expectativas al cliente o cuando no hay expectativas, te dicen, te damos una solución dentro de 5 días hábiles o te pueden responder que esas son las políticas de la compañía. ¿Y qué significan las políticas de una compañía? Las políticas deberían ser dar el máximo para entregar un servicio totalmente excelente. Sí, no, Para eso deberían estar preparados. resolverle el problema al cliente al final del día. O sea, si tú llamas y no te Sí, resolvieron, no sí, te sí, sirvió de sí. nada. O sea, por mucha Sí, política y todo lo que te digan, pero tú al final quedaste con el mismo problema, entonces dices, bueno, voy a buscar otra empresa que sí me resuelva. Y ahí es donde se le van los clientes. a una empresa, a un cliente no le sirve nunca que una empresa le dé una excusa, que le dé una disculpa. Con eso el cliente no hace absolutamente nada. El cliente necesita de soluciones. Y eso es lo que muchas veces no se da. Entonces, bueno, para cerrar tu pregunta respecto a diseñar un servicio es mucho más amplio y más amplio en el tiempo también. Siempre hay que considerar el antes, durante y después
y siempre hay que pensar en lo que el cliente ve y en todo lo que tenemos atrás con seriedad para que eso que está afuera no sea una ilusión, sea realmente un criterio de responsabilidad, de compromiso. Claro, Eso es lo que totalmente. necesita diseñar un servicio. Sí. ¿Y cómo crees que se puede integrar la innovación en estos procesos? Pues hay muchas formas, ¿no? Eh, a veces uno toma el término de innovación a la ligera, me parece. Sí, y muchas personas Eh, tienen como la idea errónea, ¿no? De qué es innovación, ¿no? Para ti, sí, ¿qué es innovación? bueno, i- innovación no es solamente quedarse en creatividad, que a veces la gente siente que siendo creativos por tener nuevas ideas están siendo innovadores. Primero que la innovación como concepto requiere de que realmente sea una respuesta que sea para el cliente realmente que tenga valor, que Sí, resuelva expectativas y para la empresa que resuelva un tema financiero. claro. Las O que dos tienen que mejore procesos, encontrarse. ¿no? También. Para mí, o sea, innovación es todo lo que se pueda mejorar, así incluso procesos, venta, todo, ¿no? Está Este, en todo. Hay sí, muchos niveles de innovación. No solamente lo que ve la gente en el mercado o lo que una campaña te está mostrando. Yo puedo innovar en el día a día solamente en cómo mejorar mi cultura organizacional, sí, cómo claro. mejorar la resistencia de mis propios empleados, que eso lo tenemos a diario. Ese es uno de los retos grandes de las organizaciones, tener gente que realmente se ponga la camiseta y diga, yo hago parte de esta empresa y lo que le duele a la empresa me duele a mí también. Eso no es fácil lograrlo, pero Sí, es complicado. cuando Sí, una empresa, tienes que buscar trabajadores o colaboradores que vayan alineados con los valores de la empresa. Y si no sí, están alineados, ver cómo alinearlos o si no, pues despedirlos, porque si no, ¿cómo vas a hacer? sí, O allí tú qué opinas sobre eso. mira, primero hay que entender que muchas veces, y sobre todo en las empresas más antiguas, uno siempre veía misión, visión y valores de la organización, que era un póster, un cartel que estaba Sí, pegado en alguna parte ujú. la parte de oficina, de la parte administrativa. Eso nadie lo vivía. Era algo que estaba ahí y que se lo tenía que saber, pero no lo tenía que vivir. ¿Y No, quién pero lo mira, a mí tenía me ha que...? pasado incluso ver Sí, empresas que ni siquiera tienen eso. O sea, tú preguntas, mira, pero ¿cuál es la misión y la visión y los valores de aquí? Ah, no, no sé. Pero no, sí, no al sí, empleado, al dueño. O sea, y dice, ah, no, no sé, nunca lo hemos definido. sí, sí. Pero bueno, y siguiendo con lo que ibas a decir, o sea, no es lo único tenerlo escrito, sino implementarlo y que se viva realmente, ¿no? Me imagino que ibas a ir por ahí. Sí, por supuesto. O sea, la cultura organizacional realmente debe vivirse, inicia desde una propuesta, una iniciativa de su propio dueño normalmente, y tiene que vivirla toda la empresa, no es solamente para los empleados. Cuando uno habla de cultura, cuando habla de una norma o de una forma de pensar, de proceder de la organización, la idea es que venga de todo el mundo, que todos nos comprometamos a vivirla y a practicarla, ¿sí? En general. Eso es una parte importante. Aquí se necesita innovar, cómo nos comunicamos, cómo cooperamos. Y para hacer innovación, mira que también es importante que haya la creatividad colectiva, que Claro. gente de diferentes áreas de una organización, no importa el nivel ni de qué área de la empresa, sea esta persona. Puede ser desde las personas, el señor que maneja el camión, el que maneja despachos, el que maneja inventarios, cualquier persona puede hacer parte activa, importante de los procesos creativos de la organización para eso, volverlo un proyecto de innovación que Sí, nos ¿sabes qué? lleve realmente a hacer.
cambios. Sí, 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 claro, totalmente. Y ¿sabes por qué me parece importante eso? Porque luego las personas que están en investigación y desarrollo no necesariamente tienen contacto directo con el cliente, pero a lo mejor el vendedor o el señor que maneja el camión, como sí. dices, este, otras personas tienen contacto directo con el cliente y tienen un punto de vista o algún comentario que le dio el cliente que el de desarrollo no sabe. Y si no lo toman en cuenta, pues se pierde allí. Yo mismo viví eso. Eh, en una época, las empresas querían crecer o verse grandes, verse sofisticadas, pues lo que hacían era empezar a crear departamentos de investigación y desarrollo. Y muchos departamentos estaban liderados, estructurados, y era una burbuja, de pronto de ingenieros, de pronto de gente de diferentes áreas, muy cerrado, que trabajaba en pro de desarrollar algo, ¿sí? Es lo que Sí, muchas veces pasa en la educación, es como algo que puede ser paralelo algunas veces. Yo veo todavía mucho eso en la educación latinoamericana, en donde las universidades son una burbuja que no conocen el perfil de las empresas a las cuales les van a servir y que esos chicos, esos niños adultos que un día van a salir a incorporarse, muchas veces están lejos de conocer realmente cuál es el nivel de capacidades y habilidades que tiene la empresa o requiere para poder trascender. sí, No totalmente. salimos preparados para eso. Y muchas veces sucede lo mismo en esos centros, áreas de investigación y desarrollo de las organizaciones, que es un grupito cerrado, exclusivo de la organización, que intentan hacer mejoras, cambios para mejorar, para llevarla a otro nivel, sin considerar lo que realmente pasa, los problemas del día a día, Claro. que es lo primero que tenemos que arreglar. Mira, yo me encuentro muchas veces con negocios que obviamente lo que quieren es, necesitamos facturar más, necesitamos subir nuestro tiquete de ventas, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces, con mucha frecuencia, uno ve que el dueño o las personas a cargo están presionando a los empleados pues para que sean mucho más dinámicos, más eficientes para vender más. Detrás de eso, como lo vemos otra vez en el backstage, hay un montón de inconsistencias, de reprocesos, de mala calidad en la ejecución por parte de los empleados, de los líderes, que no van a permitir que realmente eso suceda al final, Sí, claro, ¿sí? El totalmente. compromiso debe ser a lo largo de toda la cadena de actividades, de procesos, de pensamiento de la organización. Sí. ¿Qué herramientas o cómo pueden los líderes de las empresas detectar eso y mejorarlo? Uy, mira, hay muchas. Ujú. Candy, es difícil hablar de una específica, ¿sí? Bueno, pero Pero menciona las que sean digamos, más importantes sí, para ti, o sea. eh, una herramienta la más básica que creo que cualquier empresa debería comenzar a practicar es un FODA. Eso es Sí, lo claro. más básico y siendo básico realmente es muy, muy fuerte en sus resultados si lo hacemos correctamente. Sí, Entonces, un FODA sí te va a permitir, sobre todo, primero identificar cuáles son tus debilidades y oportunidades. Es lo que uno primero se centra. Y eso se hace a nivel del interior de la organización. Entender realmente yo qué tengo como empresa, ¿sí? ¿Qué claro. tengo como equipo? ¿Qué tengo como conocimiento en la empresa? Y qué pata me cojea también, ¿no? Y ahí es donde vamos a comenzar, lo ligo con lo que acaba de decir antes, es empezar a entender realmente ¿qué debo arreglar? Primero debo arreglar la casa, lo más básico, para que eso funcione, sea una empresa, un negocio, no importa si somos dos o tres trabajando, pero que sea funcional. Eso es lo primero. Sí, claro. Cuando yo tengo un negocio que es funcional, que la gente coopera, que la gente se siente empoderada, que la gente se siente parte de, yo puedo comenzar a desarrollar mejores procesos. Puedo comenzar también a o bien preparar o bien conseguir personal que esté capacitado en determinados conocimientos que me permitan
continuar subiendo la escalera, ¿no? Más o menos. Y Sí, ahí claro. pues uno ya puede, digamos, puede meterse en actividades mucho más complejas. Mira, Candy, lo que pasa, por ejemplo, en el tema de, en un tiempo todavía existe todo este mito de la transformación digital de las organizaciones para crecer. En otra época era, teníamos que tener una página web, porque una empresa realmente profesional, sofisticada, requiere tenerlo. Sin Sí. embargo, si tú te das cuenta, a la mayoría de la gente eso no le servía para absolutamente nada, porque las páginas web sirven cuando están articuladas y cuando tú haces, aparte de eso, un ejercicio hacia el cliente, cuando tú mantienes tu página web actualizada también, que Y estás eso generando es súper contenido importante. permanentemente, ¿sí? Sí, eso es súper importante. Ahí sí estoy súper de Eh, acuerdo contigo, porque si no, una página sí, web estática nada más te sirve para que vean que estás ahí, pero si sí, actualizas contenido, le estás dando valor al cliente, estás regresando constantemente y eso es muy valioso, es muy debes importante. hacerlo. ¿Qué Sí, pasa en la transformación digital? La transformación digital requiere que todos sus empleados o la gran mayoría tengan un mínimo de alfabetividad digital, un mínimo de conocimiento de manejar sistemas, un computador, una aplicación específica que de pronto adoptamos en la organización, un sí, CRM para poder integrarse desde diferentes áreas, puede ser desde inventarios, desde atención al cliente, desde sí, donde sea, un ¿sí? RP, ajá, Sí, sí, poder manejar datos. Para poder manejar datos, esos datos no pueden estar solamente escritos a mano o en la mente de las personas. Tiene que estar puesto en un sistema que se comparta, que nos permita medir lo que realmente está pasando y cómo vamos evolucionando, cómo nos estamos fortaleciendo, cómo estamos cumpliendo o no. ¿Sí? totalmente, sí. Entonces, mira que hay varios aspectos que decir transformación digital no es contratar un grupo de ingenieros a que pongan a mover algo, es integrar a toda la gente. Los que estén ahí deben hacer parte de esa digitalización. Sí, ahí hay que Y- capacitarlos, eso es importante. O claro, sea, por lo y menos en eso la es, experiencia que yo tengo con la empresa de ERP, que estoy, bueno, ahorita estoy sí, emprendiendo aquí, pero es una empresa que venía desde Venezuela, que la fundaron mis padres. sí, Y, o sea, esa parte de capacitación es vital, porque si la gente no sabe usar el sistema, pues no lo sí, van a usar simplemente, o sea, o no van a registrar la información correctamente y cuando tú vayas a revisar tus datos para hacer algún análisis de venta o de unas total, proyecciones o lo que quieras, pues no va a estar bien, no van a ser sí, proyecciones reales, por decir algo, ¿no? sí. Ujú. Y mira que meterse, digamos, para cerrar el ejemplo de la transformación digital, eso le implica a una organización también otro tipo de gastos permanentes, empezar a incluir otro tipo de actividades, de áreas dentro de la organización y tiene que volverse mucho más dinámica en la generación de contenidos, de información, que también está expuesta al mercado continuamente, ¿sí? O sea, es todo un sistema. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado un poco con algunas implementaciones de moda a hacernos ver mucho más sofisticados, pero realmente lo que tenemos que buscar en las organizaciones, primero que todo, es la eficiencia, que lo que hacemos sea eficiente, que lo que hacemos realmente tenga un buen valor para el cliente al que estamos atendiendo. Eso es lo más pequeño y fundamental que debemos hacer. De ahí podemos paralelamente mantenernos explorando, buscando maneras de acercarnos y entender mejor al cliente. Cada vez más el tema de las comunidades son más importantes. Cada vez tenemos que acercarnos más a verle la cara y que nos vea la cara el cliente, como poder casi que charlar de manera informal y entender de manera directa qué es lo que esa persona, qué le duele de nuestro servicio, qué le gustaría tener, realmente qué aprecia. Todos estos aspectos son importantes. Sí, totalmente. Y ahí, como estamos hablando, muchas empresas se caen porque
siguen haciendo las cosas como siempre las han hecho, que he escuchado también Sí, mucho esa frase, no es que aquí siempre se ha hecho así, o sea, sí, pero realmente eso le sí. está funcionando a tu cliente, le estás dando todo el valor que le puedes aportar, o en verdad podrías mejorar eso, porque hay muchas cosas, muchos procesos, cosas que dices tú como del backend, que todo Ujú. al final va a influir en la experiencia de tu cliente, porque un proceso lento, que por ejemplo tú digas, mira, yo hago este producto, pero en mi línea de producción hay un proceso ahí que está medio extraño y por culpa de eso nos tardamos más. Entonces tu cliente se va a tardar más en obtener su producto que ya pagó hace 6 semanas o no sé. Obviamente eso, si lo pudieras mejorar y él lo pudiera tener en una semana, obviamente va a estar súper feliz. Pero hay muchas empresas que no ven eso. Y ahí es la Mm. parte ajá, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se le da esa visibilidad, no? Mira, este tema que tú acabas de nombrar me encanta, porque yo ahí también veo dos aspectos que son tan importantes. Muchas veces tenemos empleados que son los que saben X proceso, X procedimiento, y muchas veces no son las personas que mejor cooperan con la organización, ¿sí? Se sienten tan importantes, tan únicos, que comenzamos a tener problemas con ellos. Cambiar esa persona se vuelve difícil. Y eso sucede porque tampoco tenemos ni siquiera gestión del conocimiento de la organización. Cuando uno mira cuántas empresas realmente hacen gestión del conocimiento, documentan procesos incluso para entrenar a los nuevos empleados, son muy poquitas. Sí, Y es totalmente. fundamental, es fundamental. Es como tener el manual de vuelo de una empresa. Y muchas De veces todo, la desde mayoría hasta de lo no más los mínimo. tiene. Ujú, La sí, sí, mayoría no lo tienen. Y eso nos lleva a sugerirle a los emprendedores y a los empresarios que desde el comienzo se deberían implementar ese tipo como de manuales de vuelo y pensar como una franquicia. Una franquicia básicamente es eso. Cuando tú compras un negocio franquiciado, lo que estás comprando es toda esa formalidad de los procesos, del know-how, del saber hacer de esa compañía que tienen documentado. Es básicamente lo que uno adquiere de ellos, porque eso claro. también es lo que les ha permitido crear una marca, crear un nombre en el mercado, porque lo hacen bien y es consistente. No importa si yo voy hoy o voy en 6 meses o estoy en Ciudad de México, estoy en Bogotá, en Buenos Aires, la consistencia del producto es la misma. Puedes esperar lo mismo. Sí, totalmente. Sí, y lo ves en franquicias, como dices, vas a cualquiera, en cualquier parte del mundo y funcionan igual. Sí, A lo mejor hay ciertas variaciones en productos o algo así, pero todo es igual. Y si pasa algo, te van a tratar de la misma manera. O sea, el proceso es el mismo siempre. Y eso sí. sí, como dices, es súper importante y muchas empresas no lo ven, o sea, no lo tienen definido y ahí es donde ocurren esos errores o esas, vamos a decir, como esas tardanzas que pueden haber en prestar el servicio al cliente, ¿no? O entregar un producto, ¿no? También. ¿Sabes también que nos aleja de muchos mercados más desarrollados del primer mundo? Que la mayoría de los negocios, servicios latinoamericanos no tienen una respuesta clara, una expectativa clara hacia el cliente cuando algo no funciona. En el tema de garantías, en el tema de responsabilidad de la empresa, ¿sí? Muchas veces los clientes tienen que pelear o como te decía, no, necesitamos 5 días hábiles para darle una respuesta, porque no hay unas respuestas claras dependiendo de las situaciones que se puedan presentar. Una empresa Sí, necesita esto también. Si hay una embarrada, si hay algo en que estamos fallando como organización en la atención de un cliente, dependiendo de varios factores, si se puede llamar culpa, si se puede llamar mala información, deficiencia en algún proceso, uno debe tener la capacidad de respuesta, saber exactamente cómo puede responder, tanto para que no sea una pérdida real para la organización,
pero que tampoco sea la pérdida del cliente, ¿sí? Es como claro. mediar, dependiendo Sí, de todos varios factores. tienen Uno que puede ganar. categorizar, sí, se pueden categorizar los niveles de respuesta, de garantía o de resolución a un cliente. Sí, totalmente. Oye, y ya para irnos acercando al final, al cierre, Sí. ¿qué recomendación le darías a los emprendedores que están iniciando hoy en día su empresa? ¿Cómo empezar? O sea, ¿qué es lo principal que tienen que hacer? Hay varias cositas ahí. Yo creo que desde el comienzo, bueno, ya lo hemos nombrado, el tema del el cliente es el rey, el cliente es el centro de lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué quiero yo? Desde qué tipo de cliente quiero yo y cómo me voy a comportar hacia el cliente. Eso es lo primero, en todos los sentidos. Y El sí, tema, en todos los procesos tienes que centrarte en tu cliente, porque hasta el mínimo proceso de tu empresa le afecta, aunque sí, no se vea reflejado directamente, ¿sabes? algo que tenemos que aprender todos es el tema del liderazgo, es Eso es el muy tema importante. de la colaboración. Uno se encuentra también todos los días con gerentes que siguen siendo jefes, el típico patrón dueño de la empresa que hace micro control todos los días y muchas veces se enfocan más en el microcontrol que realmente en hacer volar la empresa, ¿sí? Sí, No sí, empodera y no capacita a la gente lo suficiente para que ellos puedan manejar lo interno. sí, fíjate que ahí entra mucho el tema de los egos y todo eso, y a mí me gusta mucho una frase que la verdad no sé a quién se la escuché, pero creo que la he escuchado en varios emprendedores o líderes del mercado, o sea, que dicen, un buen líder crea otros líderes. Y o sea, si tú no estás creando otros líderes dentro de tu organización, eres un jefe, básicamente. Para Sí, mí ese es como el sí, sí. resumen. Y ahí, sí, como dices, hay muchos gerentes de áreas que está complicado. Se ponen con el micromanejo, están ahí pendientes, no dejan Sí. trabajar a la gente. Es muy complicado. Y eso es como un pequeño cáncer, ¿no? Al final. Y es la base para que un negocio realmente pueda prosperar. Porque si tú no, una persona no tiene tanto tiempo para poder estar en todo. O sea, tiene solamente un margen de tiempo. Tenemos generalmente 8 horas en una organización diaria para hacer que sea productiva. Pero si yo Sí, quiero estar metido de las 8 horas, 6 controlando, ¿quién visualiza hacia dónde va la empresa? Yo totalmente. hablo nuevamente de mi metáfora del malabarista y el director de orquesta. Entonces, cuando pasamos de ser malabaristas, que tenemos que hacer todo el día a día, resolver todos los problemas, apagar fuegos todos los días con los clientes, los imprevistos, que es todo, viene la otra parte importante, que es cuando yo me convierto en un director de orquesta, yo tengo un equipo de gente, son músicos, yo lo que hago es coordinar y todo se está yendo es a largo plazo, porque todos sabemos para dónde vamos todos. Claro. Y no voy a estar solamente a pensar si a mi gente le gustó o no le gustó, hay que pensar, porque como es el que toma las decisiones finales, él es el que opina, él es el que decide, el que compra, el que resuelve. Eso no deja que una empresa prospere. Sí, totalmente, totalmente. Eso es Pero lo bueno, primero. Sí, sí, claro. Bueno, ahí vamos a como a resumirlo en saber elegir, bueno, primero aprender de liderazgo y después, ya una vez esté más grande la empresa, como saber elegir a los líderes, o sea, verdaderos líderes para que todo funcione bien, porque si pones a jefes, no, tarde o sí. temprano se va a colapsar el asunto. Bueno, ¿sabes cuál es uno de los errores grandes también que comete la mayoría de negocios? Que cuando tú tienes un empleado que es muy bueno en algo, en una actividad que realiza, el premio es volverlo jefe. Ah, sí, Y esta persona, ahí afloran muchas veces muchas, muchos comportamientos, muchos aspectos de su personalidad, de sus frustraciones, de sus egos, que no permiten realmente de realizar un papel importante para el negocio. Lo que hacía tan maravilloso en un cargo no significa, siendo operativo o siendo técnico, no significa que esa persona
tenga la capacidad de asumir una posición estratégica y una Claro. posición de líder, de comunicar, de empoderar, de reconocimiento de las demás personas. Sí, yo creo que ahí también viene la parte de tener como un diseño de carrera, o sea, o un, sí, como un diseño de carrera para cada persona dentro de tu empresa, ¿no? O sea, de decir, bueno, a ver, ¿qué quiere la persona también? Porque a lo mejor hay gente que sí quiere llegar a cargos directivos y bueno, si no tienen las capacidades, a lo mejor puedes ayudarlo a desarrollarlas para que luego lo subas allí y lo hagan bien. O no, a lo mejor la persona quiere estar siempre en ese puesto haciendo lo mismo, que lo hace bien y ya, porque también hay, bueno, a mí me ha tocado ver eso, pues que hay personas que quieren más y hay personas que solamente se quieren quedar allí y están Sí, felices ahí en ese sí, sí. puesto años y eso está bien también, pero hay empresas que no toman eso en cuenta, sobre todo en Latinoamérica. Creo que en Europa sí las grandes empresas tienen mucho eso en cuenta y tienen, o sea, diseñan las carreras a futuro de las personas, de sus empleados, pero aquí no, aquí es complicado. Porque se toman el tiempo, el esfuerzo de entender cuáles son las habilidades paralelas, no fuera de lo técnico que tiene cada uno de sus empleados. Entonces no se esfuerzan en hacer que esta persona que es tan buena en hacer una actividad se tenga que volver el jefe de los demás. Porque, como tú lo decías, ni siquiera puede ser el sueño de esa persona. Cuando lo Claro, sacan de su área de pasión y lo llevan a un área que tal vez no le gusta socializar tanto, tener que involucrarse demasiado, negociar con las demás personas, que básicamente cada vez que nosotros hablamos, interactuamos en el trabajo, en cualquier ámbito, estamos negociando de alguna forma. sí, totalmente. Sí, está complicado. Bueno, pero mira, estuvo muy buena esta plática, pero yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Vale, Podemos hacer otro podcast después y seguimos hablando, porque la verdad es que es un tema que da para mucho. O sí, sea, podemos es estar muy aquí, extenso. sacar muchos podcasts de esto. Pero mira, te voy a hacer una ronda rápida de preguntas para Sí, conocerte un poco mejor. A ver, ¿tienes algún ritual o actividad que hagas que te ayude como a ser más productivo o como a llevar mejor tu día? sí, sí tengo varios. Entre esos rituales yo considero que si uno realmente quiere ser exitoso en lo que hace, debe tener tiempo, se debe tener tiempo para prepararse. Prepararse puede ser aprender, prepararse puede ser reflexionar, tomar decisiones en un momento que esté fuera de tu contexto, digamos, de rutina diaria del trabajo. Eso me parece muy importante. Hay que adoptarlo, darse tiempo para uno mismo, primero yo, para hacer tomar aquellas decisiones más importantes, para crecer, para formarme. Ese es el Sí, primer claro, paso, ir creciendo uno mismo. La disciplina, ser consistente, la disciplina lo es todo. Eh, Yo no creo mucho en la genialidad de haber algunos genios, ujú, seguramente de hecho los hay, pero la mayoría de la gente no somos genios. Es gente dedicada, es gente que tiene propósitos claros y tienen disciplina para llevar a cabo esos propósitos, para ir agregando algo en cada momento. claro, El totalmente. pensamiento sistémico me parece fundamental también. Entender que tanto las soluciones y los problemas son sistémicos. No hay una sola causa ni hay un solo resultado. Y generalmente eso también nos lleva a hablar de prepararse, ¿no? En capacidades y habilidades todo el tiempo. Claro. Eso me va permitiendo armar la paleta de colores para pintar mi cuadro de resultados. Órale, está muy interesante, la verdad. Y eso que comentas sobre el pensamiento sistémico, lo relaciono con entender que también muchas cosas que pasan son ciclos, ¿no? O sea, la vida es como cíclica o son con patrones, ¿no? Entonces, cuando ya tú aprendes a identificar que todo es un patrón, se te hace más fácil o, no, bueno, no sé si más fácil, pero es un poquito más sencillo resolver las cosas y no
sumergirte en ese problema o hundirte, ¿no? Como Claro, que no te tumba tan duro, ¿no? Sino que mira, entiendes, bueno, a lo mejor este es un momento que es, de la vida en que no me está yendo tan bien, por decir algo, ¿no? Pero ya yo sé que después va a venir algo bueno, o al revés, o ahorita estoy en un momento bueno de cosecha, entonces tengo que aprovechar y prepararme para cuando a lo mejor baje la cosa, ¿no? sí. También vale la pena, me parece, tener rutinas, Sí, porque las rutinas, ciertas rutinas que tú practicas, puede ser la rutina en tu salud, en el ejercicio, en el aprendizaje, en el compartir con tu familia. Esas rutinas son saludables y si las practicas ya de cierta manera, sabes que te aportan algo y no necesitas todo ese esfuerzo de estar tomando decisiones, de pensarlo tanto. Y eso sí me permite también tener esos espacios que te digo, de dejar entrar lo nuevo a tu vida cada día. Qué claro. bonito es, me parece, tener espacios en que eres un lienzo en blanco y le estás permitiendo también a tu día a día, a tu vida, que te llene, que te toque y te entregue cosas nuevas, que te hagan sentir algo diferente, que te hagan tener retos. Los Sí, retos son tan importantes, los propósitos son tan importantes en la vida, en el negocio, en los negocios o en lo personal. Siempre yo hablo de lo personal porque de ahí es donde se desprende todo. Si sí, uno como claro. persona no se desarrolla, no se estructura, se fortalece, pues es muy difícil uno actuar sobre las demás personas o sobre otras estructuras del negocio, ¿no? Sobre otras Sí, actividades. sí, y justo lo que comentaba con una chica que entrevisté anteriormente, que prácticamente el negocio, si tú como dueño, pues tu negocio es como una extensión de ti. Si tú no estás bien Total, o no tienes ciertas capacidades, tu negocio se va a ver afectado al final. total. Es como un bracito tuyo, es como un bebecito tuyo. Es que Sí, Candy, mira que eso lo vemos, yo creo que a todos nos pasa. Cuando tenemos la cabeza hecha un caos, nuestra habitación, la mesa de trabajo, muchas áreas importantes personales empiezan a tomar ese mismo tono de lo que está aquí en tu mente. Cuando tú estás alegre, cuando estás en paz, ordenada, en equilibrio, tu entorno normalmente lo está. Así sí, se representa. totalmente. Sí, Y todo eso lo se que haces. proyecta a todo. Sí. Ujú, sí, pero bueno, vamos, está muy interesante. Mira, podemos hacer otro podcast nada más hablando de Me eso. encanta, sí. Lindo. Sí, pero mira, vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿tienes algún libro o algún autor que te haya marcado, así que digas, este libro me cambió la vida? Sí tengo varios libros. Hay un libro que se llama El hombre en busca de propósito. ¿Ok? Se Y me por qué olvidó, te cambió? se me ¿Qué te olvidó en marcó? este momento el nombre del autor. No, no Candy. importa, después lo buscamos y lo pongo por ahí, Bueno, pero ¿por qué te marcó ese libro? bueno, mira, El hombre en busca de propósito, pues es la historia de un hombre del área de la salud que estuvo metido en un campo de concentración en la época del Holocausto. Y él empezó a analizar a la gente y encontraba que aquellas personas que superaron, que lograron salir vivos de los campos de concentración, generalmente eran personas que tenían un propósito. Y Ok, volvemos a lo mismo, esto me está sintetizando lo que acabamos de hablar. Cuando tú tienes un propósito en la vida, no importa qué te pase, no importa cuáles sean las circunstancias que te rodeen, tú estás tan clara en lo que tú quieres y lo que haces es alimentarte. Había una metáfora también de un hombre que quería eh, enterrar a un burro que ya no lo quería porque estaba viejo. Entonces lo que hizo fue empezar a tirarle piedras para ahogarlo en piedras y que ay se Dios. muriera ahí atrapado en las piedras. Y el burro inteligentemente cada piedra que le caía la acomodaba y la volvió un escalón y la volvió un escalón y la volvió un escalón hasta que simplemente salió del hueco donde lo iban a sacrificar. Y yo creo que la vida es un poco de eso, ¿no? Cuando uno de pronto ha tenido situaciones duras, circunstancias que le marcan y que le lo sacan de la zona de confort, esas circunstancias generalmente a uno lo fortalecen. Cuando uno tiene una mentalidad, un espíritu blando, pues la gente se va al piso, se derrota, todos nos Sí, podemos caer,
lo importante es no cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces somos capaces de levantarnos y continuar, seguir viendo ese propósito, seguir viendo aquello que nosotros realmente queremos hacer para lo que estamos llamados en la vida en general. Sí, sí, ¿Sí? ahí entra la parte de la resiliencia, que bueno, es una habilidad blanda también, y eso, a mí me gusta mucho lo que comentas del propósito, porque justo ahorita, bueno, te estaba comentando antes de empezar a grabar, que estoy trabajando con lo de la marca personal, estoy empezando a ofrecer esos servicios, y gran parte de eso es encontrar el propósito de las personas, porque hay veces que no lo tenemos claro, o sea, a mí me pasó, yo, o sea, sí sé como que cosas que me gusta hacer, pero no tenía un porqué, hasta que ya ahorita ya lo conseguí, dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya sé por qué quiero hacer Importante. las cosas, y bueno, todo lo que yo sé hacer, afortunadamente como que se mezcla y puede aportar a eso que quiero hacer, el porqué. Y ahorita, bueno, me estoy enfocando en eso, en ayudar a las personas también a encontrar ese porqué, o sea, si no vas a ir por la vida ahí como haciendo cosas a la buena de Dios, como una plumita que va ahí sin rumbo. Sí, sí, sí. Entonces sí es muy importante tener ese propósito claro. Y como también comentas, una vez que lo tienes claro, ya, o sea, lo que te digan, lo que te pase, lo que sea, no te afecta tanto porque ya tú sabes para dónde vas. Y bueno, eso es muy, muy valioso. Pero bueno, Correcto. ajá, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna frase o un mantra personal que te ayude, que te repitas así en momentos difíciles o algo? Sí, sí la tengo. Buscar el equilibrio, vivir el día de hoy, vivir en amor, vivir en abundancia y en sabiduría. Mira, está muy bonita y muy completa porque tienes todo ahí en un bonito paquete. Qué Eso bonita frase. me lo cuento cuando me disperso, cuando de pronto llega el caos. Y para mí cada una de esas palabras no son simplemente palabras, tienen un fundamento en mi vida muy importante. Mira, qué bueno. Sí, es importante tener esas pequeñas frases como para recordarnos y ayudarnos a salir de ciertos momentos, porque, ajá, como te digo, la vida son patrones, es cíclica y no todo el tiempo estamos aquí arriba en muchas cosas, o sea, mentalmente o con situaciones. Y en esos momentos que estás más abajo, esas frases te ayudan muchísimo. Me ¿Tú gustó mucho tienes ese alguna, tema. Candy? Ay, tengo muchas. Tengo Sí, muchas, o sea, sí, bueno, voy a empezar a grabar ahora en mi área de trabajo y tengo, ahí se va a ver después, tengo como muchas frases pegadas en un corcho. No sé si allá también se dice así, ¿sí? Como un sí, tablerito de corcho. Pero bueno, mira, es que hay muchas que me repetía, por ejemplo, mi papá. A mí me gusta mucho la de no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Que ahorita estoy trabajando mucho con eso de la marca personal y tiene que ver mucho, porque tú puedes ser muy bueno, pero si no lo demuestras al mundo, pues no se nadie lo va a conoce. saber. Exacto, entonces esa para mí es una, por ejemplo, no sé, es que tengo muchas. Mira, por ejemplo, tengo esta taza que dice que las cosas buenas toman su tiempo. Esa es muy importante para mí ahorita porque estoy trabajando muy intensamente en muchas cosas, pero van a tomar su tiempo para que yo vea el beneficio económico. Entonces ahorita a veces me desespero, ¿no? Y bueno, esta tasa me ayuda mucho por eso, porque lo veo y digo, cálmate, vamos a calmarnos, todo tiene su tiempo. O sea, tengo muchas frasecitas así, pero esas dos serían como que unas que tengo ahorita muy marcadas. A ver, te voy a hacer otra pregunta. Mira, qué experiencias crees tú que toda persona debe vivir? O sea, no necesariamente relacionada con trabajo, puede ser de la vida. Y yo pienso que cada persona debe darse la oportunidad de descubrirse y de salirse un poco del molde de lo que normalmente a uno le han vendido que debe hacer en la vida, ¿no? Y yo creo que Sí, mucha gente, tal vez las generaciones más jóvenes no están tan marcadas por eso. A veces de pronto están marcadas es porque están totalmente fuera del molde y eso también puede hacer que uno se pierda un poco.
Pero yo sí creo que debe haber un equilibrio entre esa búsqueda, esa aventura de alguna forma y, y la norma social. La norma sí nos ayuda en muchos sentidos, nos permite hacer parte de una sociedad, o si no, sería, si así tenemos conflictos, pues sería mucho más conflictivo si no hubiera, si no la hubiera, no existiera. Pero sí Claro. darnos esa oportunidad de explorar, de experimentar, de validar, me parece importante. Sí, a mí también, sobre todo de vencer creencias limitantes, ¿no? Porque comentabas al principio del molde, ¿no? O sea, que desde pequeño te meten en un molde de cómo debes ser, lo que debes hacer o para lo que eres bueno. Entonces ahí te toca a ti con tu palita y tu martillito darle, ir rompiendo esas creencias poco a poco y lograr Paradigmas. cosas nuevas que pensabas que a lo mejor no podías hacer, ¿no? Así Eso es, me gusta mucho, sí. así Mira, es. ¿y tienes alguna persona que admires así profundamente, que digas, wow? No sé si quiero hablar de una persona específica, pero admiro mucho la capacidad de la gente que tiene, que esperan para llegar a dar respuestas, por ejemplo, que no quieren ser los protagonistas inmediatos de lo que sucede Ok, y que son capaces de mantenerse en equilibrio y, y mantener, digamos, otra vez un propósito y ser capaces de mantener hasta una comunicación con muchas personas que son difíciles muchas veces de llevar y que gracias a ellos muchas veces algo que parecería que no tiene mucho sentido o posibilidad de gente que realmente faculta ese tipo de cosas. Yo leo a mucha gente, realmente yo leo a mucha gente, mantengo muchos principios de personas que me aportan a mi vida. Me encanta la filosofía estoica, por ejemplo. ay, a mí también. Me encanta, o sea, yo y trato de vivirlo, ¿sí? Sí, Eso me acerca en algún sentido de lo que yo considero también espiritualidad. Nací en una religión católica, la llevo también de alguna manera, pero para mí por encima de la religión está la espiritualidad y es esa forma en que nosotros nos entendemos, nos llevamos con nosotros mismos y con todo lo demás que nos rodea. sí, está súper bien, me encanta. A mí también estoy súper de acuerdo con eso, en realidad con todo lo que dijiste. Pero bueno, mira, ya, Con una no, ¿ah? con lo de la página web no. Bueno, ahí más o menos. No, al final sí estuve Sí, de acuerdo porque, claro, es que, ajá, entiéndeme, yo soy de marketing, entonces que me digas que una página web no sirve es como de, espérame. Pero no, ya después te entendí lo que, o sea, la idea y dije, ah, no, sí, es verdad. O sea, una página web que no se actualice en verdad no sirve, o sea, nada más para que estés allí y ya. sí, Pero bueno, mira, te quiero agradecer de verdad por haber participado. Bueno, nosotros nos conocimos en Bridge for Billions, que estamos como sí, mentores. Yo sí. lancé ahí una invitación como general y tú fuiste como el primero que me respondió y la verdad te lo agradezco mucho, tanto el interés como el tiempo que nos has prestado hoy. Pues a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta también que a partir de Bridge for Billions, pues pudimos hacer este contacto, tener esta interacción tan bonita, también que a veces uno, ¿sabes? Uno está muy comunicado con la gente que mentorea, pero no con gente que está en nuestro círculo, en nuestro ecosistema. Eso me parece formidable, me encanta. Y te Sí, a mí agradezco también. muchísimo que me hayas invitado, Candy. No, muchas gracias por venir y bueno, no sé si quieres dar algunas últimas palabras. Ah, bueno, espera, antes de terminar, tú tienes un podcast también, subes videos a Sí, YouTube. Me gustaría que se llama invitaras a la gente, sí, a que los Claro que sí, vean, cómo se claro, con llaman, mucho dónde te gusto, encuentran. sí. Bueno, yo tengo un podcast que se llama InnoStake. Es la suma de dos términos, dos palabras, que es innovation y stake, como hacer parte de la innovación. Ujú, Ese es el concepto que tiene. Y en ese hacer parte de la innovación, pues yo toco principalmente tres temas, que está enfocado al mundo de los negocios, la tecnología
no como algo sorprendente, sino como algo que uno puede explorar, mirar qué está pasando con ella, y el tema de la innovación desde un sentido amplio, ¿no? Complejo, que Sí. abarca muchas cosas. Ya, como lo hemos dicho, no es solamente ese sentido de decir somos innovadores, sino tenemos un pensamiento, una cultura y una práctica innovadora en nuestro comportamiento y nuestro quehacer organizacional o personal. Sí, sí. No, la verdad, yo vi algunos videos y está súper interesante, así que los invito a que vayan y lo vean también. Y bueno, si tienen alguna duda, le dejan algún comentario o algo por allí. Muy Bueno, otra bien, vez muchas Candy. gracias, así que Con creo mucho que ya gusto, eso es todo. igualmente. Bueno, un Bueno, abrazo, hasta cuídate mucho. luego. Visita mi página web candidias.com.mx y suscríbete a nuestro newsletter para que te enviemos información de alto valor y te prometo que no te vamos a spamear. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, regalarnos un like y dejarnos un comentario con más de 3 palabras para que el algoritmo de YouTube nos ame. Si conoces a alguien que le puede ser útil el episodio de hoy, compárteselo. Te lo va a agradecer y nosotros también. Y si nos escuchas desde Spotify, déjanos 5 estrellas como si fuésemos un Uber.